¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables maestros. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en la segunda videocápsula de la materia técnicas e instrumentos de la evaluación docente. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tipología de la evaluación. Y es que de acuerdo a cómo podemos dividir la evaluación, de acuerdo a los diferentes tipos, puede ser de acuerdo a según su finalidad y su función o los objetivos que tenga dicha evaluación, o bien también los podemos dividir de acuerdo a en qué momento vamos a aplicar la evaluación. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la primera tipología, que es según su finalidad y su función. Dentro de esta tipología existe la formativa y la sumativa. La evaluación formativa. Hablamos de este tipo de evaluación cuando se utiliza preferentemente como una estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previos. Esta es la más apropiada, digámoslo así, para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejora de los mismos. Suele este tipo de educación formativa identificarse como una evaluación continua. También tenemos la sumativa. Este tipo de evaluación suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de productos que están terminados con realizaciones que sean muy precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía en función de qué se desea hacer del mismo más adelante. La segunda tipología es de acuerdo a según los agentes evaluadores. Aquí tenemos dos tipos, la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación interna es aquella que se lleva a cabo y es promovida por los propios integrantes de un centro, de un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna pues nos va a ofrecer diversas alternativas de realización, autoevaluación, la heteroevaluación o la coevaluación. Vamos a comenzar definiendo lo que es la autoevaluación. En esta parte de la autoevaluación, los evaluadores evalúan su propio trabajo. Un alumno puede evaluar su propio rendimiento escolar, un centro o un programa su propio funcionamiento, etc. Los roles aquí en esta parte de la autoevaluación, los roles del evaluador y evaluado coinciden en la misma persona, es decir, son la misma persona. Posterior a ello tenemos la heteroevaluación. Esta evalúa una actividad, objeto o un producto, pero lo evalúan personas diferentes, es decir, los evaluadores son distintos a las personas evaluadas. Por ejemplo, el consejo escolar al claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc. No es la misma persona como en la autoevaluación. La coevaluación es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, es decir, alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo, el consejo escolar y viceversa. Aquí los evaluadores y evaluados intercambian su papel de manera alternativa. ¿Qué es la evaluación externa? Se da cuando los agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación pues, de algunos expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. De estos dos tipos de evaluación que yo mencionaba, la interna y la externa, son muy necesarios y se van a complementar mutuamente. En el caso de la evaluación del centro, sobre todo, se están extendiendo la figura del asesor externo como que permite que el propio centro o programa se evalúe pues a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad por cualquier situación que dentro del mismo centro pues no se pueda estar viendo, ¿no?
Dentro de la otra tipología tenemos de acuerdo a según el momento en el que se va a evaluar, y esta se divide en tres: la inicial, que podría ser también conocida como diagnóstica, la del proceso o la final. Vamos a comenzar con la primera, que es la evaluación inicial o diagnóstica. Esta nos va a permitir reconocer el estado y el nivel de los alumnos en relación con el saber, y una evaluación sumativa que recoge de manera ordenada los resultados de los procesos durante un tiempo determinado. Aquí se despliegan los planes de mejoramiento durante todo el curso. La evaluación de proceso, que es la segunda, es la que valora de manera continua las relaciones del estudiante con el aprendizaje y el profesor con la enseñanza, la que recoge información de manera oportuna, la que la valora, la que le potencia transformaciones, la que presenta pues algunas alternativas de manera oportuna y ágil, lo cual de cierta manera equivale a decir que es netamente pues formativa. También encontramos lo que es la evaluación final. Esta es muy importante porque en la evaluación final se constituye en el análisis y la reflexión profunda sobre los datos recogidos al final durante todo un nivel, un semestre, un núcleo, un espacio de conceptualización. En este sentido, es final de una parte de toda la estructura curricular, es decir, de momentos determinados, y es final cuando se otorga el diploma o certificación correspondiente, ¿no? Otra de las tipologías son según el criterio de comparación. Al hablar de lo que es el criterio de comparación, es importante pues mencionar que cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o un criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas. La primera es en caso de que la referencia sea el propio sujeto, es decir, que vaya a evaluar sus capacidades e intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos para el sujeto y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos, o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo. Las características de partida de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, etc. Estaremos aquí empleando una autorreferencia como sistema. En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro o programa, etcétera, lo que se conoce es como una heterorreferencia. Nos encontramos con dos posibilidades al hablar de la heterorreferencia. La primera sería la referencia o la evaluación criterial. Esta evaluación criterial es aquella en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de cierta realización con un objeto de situaciones deseables y previamente ya establecidos. En el caso en el que comparamos el rendimiento del alumno con los objetivos que debería de haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados de un programa de educación compensatoria con los objetivos que se había marcado y no con los resultados de otro programa. En segundo tenemos la referencia o evaluación normativa. En este tipo de evaluación, el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado, es decir, otros alumnos, centros, programas o profesores. Lo correcto siempre va a ser poder conjugar ambos criterios, pues para realizar una valoración que sea más adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos nos parece siempre mucho más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o lo que es la evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación va a depender siempre de los procesos que se tengan de la evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra evaluación. De eso va a depender siempre esta parte de la evaluación. Por eso es importante saber nosotros siempre desde un principio, cuando vamos a generar un proceso de evaluación, qué es lo que se busca evaluar,
¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, qué técnica puedo utilizar para dicha evaluación de acuerdo a las características del grupo con el que estoy trabajando, de los alumnos, de acuerdo a lo que se está enseñando, ¿no? Este, ¿Cómo voy a evaluar, no? Y posterior a esto, pues diseñar muy bien cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar, porque esto hace referencia a la pregunta de ¿con qué lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis instrumentos? ¿Cuáles van a ser esas herramientas que yo voy a poder utilizar para llevar a cabo este proceso de evaluación? Y bueno, me despido sin antes mencionarle que en la siguiente videocápsula entonces vamos a estar abordando ya los temas de estas técnicas e instrumentos de evaluación docente que nos pueden ser indispensables de acuerdo a que queremos nosotros evaluar. Agradezco mucho la atención brindada en la segunda videocápsula de la materia técnicas e instrumentos de evaluación docente y me despido sin antes recordarles que cualquier duda estaré para apoyarles siempre. Nos vemos en la siguiente videocápsula. Gracias.